A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Buenas tardes a todos, chicos. Vamos a continuar con el estudio de las cartas. Espero que fluya bien el wifi. Estoy aquí dando un taller en la zona de San Rafael, que es una zona teosófica. Es un lugar muy bonito, es un retiro donde los teósofos normalmente hacen seminarios y talleres. Y bueno, vamos a empezar. Empezamos con la invocación de Radha Burlir. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos sueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y los maestros de sabiduría. Pedimos auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Habíamos quedado que vamos a retomar para ver con mucho cuidado y con mucha calma esta carta que es súper complicada y súper compleja porque tiene que ver con las preguntas que se le hacen a los maestros y la forma como el maestro KH va respondiendo todo con lujo de detalle. Entonces le dimos una primera pasada y ahora vamos a verla una segunda pasada con mucho más cuidado. Arrancamos con las 7 solamente para entrar en calor, que esta es muy sencilla, y inmediatamente continuamos con las respuestas. ¿Puede usted, es decir, le está permitido contestar alguna vez alguna pregunta relacionada con cuestiones de la ciencia física? Le pregunta Sinnett. Si es así, he aquí algunos puntos de los que tendría mucho interés en tratar. Entonces él contesta sin duda alguna que se le permite que contestar preguntas relacionadas con la ciencia. Pero ahora viene el punto más importante, dice el maestro KH. ¿Hasta dónde mis respuestas serán satisfactorias incluso para usted? O sea, de que puedo contestarlo, pero tengo dudas de que lo que le voy a decir a usted pueda ser satisfactorio para usted porque usted está esperando que yo conteste de manera diferente. Es lo que podemos interpretar de esta zona. El que no toda nueva ley que salga a la luz sea considerada como un eslabón más en la cadena del conocimiento humano, queda demostrado por la mala voluntad con la que cualquier hecho inoportuno, por alguna razón para la ciencia, es recibido por sus profesionales. En esta parte está hablando de los científicos, que a pesar de que hay nuevas leyes que tienen la evidencia de serlo, no necesariamente son bien recibidas por los gremios de los científicos, porque los profesionales lo ven como un conocimiento inoportuno porque choca o entra o cuestiona lo que ya previamente se había adelantado.
No obstante, cada vez que pueda contestarle, trataré de hacerlo confiando solamente en que usted no lo enviará, por favor, al Journal of Science como una contribución de mi pluma, para que no lo critiquen. Y ahora vamos entonces ya con las preguntas complejas y por lo tanto las respuestas complejas también. Vamos con la siguiente pregunta, que es la 8. ¿Tienen algo que ver las condiciones magnéticas con la precipitación de la lluvia? Vean ustedes lo que pregunta, estamos tratando de revisarlo. O bien esto se debe enteramente a las corrientes atmosféricas de diferentes temperaturas que chocan unas con otras corrientes de diferente grado de humedad. Pregunta, siendo todo el conjunto de movimientos establecido por presiones, expansiones, etcétera, debidas en primer lugar a la energía solar. Pregunta, si las condiciones magnéticas tienen algo que ver, cómo operan y cómo podrían ser analizadas. Esta pregunta es compleja, está dividida en tres partes. Vamos a ver la primera, ¿tiene algo que ver las condiciones magnéticas con la precipitación de lluvia? O más bien son lo que ya sabe la ciencia de 1880, es decir, que son corrientes atmosféricas que tienen diferentes temperaturas y luego presupone que esas temperaturas son debidas necesariamente a las presiones y expansiones, debidas en primer lugar, dice, a la energía solar. El maestro va a contestar todo eso. Si las condiciones magnéticas tienen algo que ver, cómo operan y cómo podrían ser analizadas. Es una pregunta que tiene una afirmación y ya el maestro va a contestar. Para la pregunta, bueno, con toda seguridad, que tienen que ver. La lluvia puede ser provocada artificialmente sobre una pequeña superficie, dice el maestro, y sin ninguna pretensión de milagro de poderes superhumanos. Nos pasamos de este lado porque vamos a empezar a analizar esto con más cuidado. ¿Qué es el magnetismo? Se origina de las corrientes eléctricas a la vez que los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas que están en movimiento. El campo eléctrico rodea cualquier objeto cargado eléctricamente. El movimiento de las cargas crea lo que se llama un campo magnético. Voy a repetir, el magnetismo se origina de corrientes eléctricas, a la vez que los campos magnéticos ejercen fuerza sobre estas cargas. El campo eléctrico rodea cualquier objeto cargado. El movimiento de las cargas crea un campo magnético. ¿Qué es la energía entonces electromagnética? Ejemplos. Este tipo de fenómeno es el que se da en las llamadas ondas electromagnéticas, como la luz, las ondas de radio y televisión, las microondas, los rayos infrarrojos, los ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma de la radioactividad. Todo esto entonces tiene que ver con este fenómeno que se llaman ondas electromagnéticas. La energía electromagnética, aquí estamos hablando de ondas, aquí vamos a hablar de energía. La energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio. Funcionan con líneas de medida y alta tensión, transformadores eléctricos, neveras, secadoras de pelo, ordenadores, sistemas de alarma, radios, televisores, móviles, inalámbricos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se mide la energía electromagnética? Un campo electromagnético cuenta con dos componentes, un eléctrico y otro magnético. El campo eléctrico se mide normalmente por voltios y el campo magnético por amperes. Entonces, esto es muy importante. Un campo electromagnético cuenta con dos componentes, uno eléctrico y otro magnético. El campo eléctrico se mide con voltios, con voltajes. El magnético con amperios, con amperes. Regresamos de este lado para ver la respuesta. Entonces dice que con toda seguridad la lluvia puede ser provocada artificialmente sobre una pequeña superficie y sin ninguna pretensión de milagro o de poderes superhumanos. Aunque su secreto no me pertenece de cómo se hace eso, dice el maestro, y no puedo divulgarlo, estoy tratando de obtener permiso para hacerlo. Y aquí vienen los puntos de la respuesta. No conocemos ningún fenómeno en la naturaleza que no esté totalmente relacionado con el magnetismo o con la electricidad. Ojo, le dice entonces a Sinet, no conocemos nada que no esté relacionado con magnetismo o con electricidad, sí, con voltajes o amperes, puesto que donde hay movimiento, calor, fricción, luz, siempre aparecerá el magnetismo y su alter ego, la electricidad. Y aquí nos da una clave. El magnetismo es primero y el alter ego del magnetismo es la electricidad. Nuestra humilde opinión pone lo mismo como causa que como efecto, o más bien ambos, como causa y efecto, si profundizamos en la manifestación hasta su origen. Esto es para revisarlo con mucho cuidado, lo voy a repetir. Él dice, no conocemos ningún fenómeno en la naturaleza que no esté totalmente relacionado con magnetismo, que ya lo acabamos de explicar ahí, o con la electricidad, puesto que donde hay movimiento, calor, fricción y luz, siempre aparecerá el magnetismo y su alter ego, que es la electricidad. Según nuestra humilde opinión, lo pone lo mismo como causa que como efecto o ambos. Si profundizamos en la manifestación hasta su origen, si profundizamos en la manifestación de lo que es la electricidad y el magnetismo hasta el origen. Por eso dice entonces que primero es el magnetismo y después viene su alter ego, que es la electricidad. Si estamos profundizando desde el origen.
Todos los fenómenos de las corrientes terrestres, del magnetismo terrestre y de la electricidad atmosférica se deben al hecho de que la Tierra es un conductor electrificado, cuyo potencial siempre está cambiando debido a su rotación y al movimiento anual de su órbita, y al sucesivo enfriamiento y calentamiento del aire, a la formación de nubes y de lluvia, de tormentas, vientos, etc. Bueno, esto ya es algo más sabido. Probablemente esto puede encontrarlo en algún libro de texto, y aquí en rojo, pero luego la ciencia será reacia a admitir que todos esos cambios se deben al magnetismo acásico. Aquí empieza a hablar otra vez de la casa, que produce incesantemente corrientes eléctricas que tienden a restablecer los equilibrios que han sido previamente perturbados. Aquí nos da otra clave, pero luego la ciencia será reacia a admitir que todos esos cambios se deben a un magnetismo de la casa, que produce incesantemente corrientes eléctricas, digamos, reequilibrantes, corrientes eléctricas que tienden a restablecer los equilibrios que han sido previamente perturbados. Es decir, hay una fuerza acásica que trata de regresar a la normalidad las cosas magnéticas que se han previamente alterado. ¿Cuáles son las características del electromagnetismo? El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos, ya lo explicamos. La interacción electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo conocido. Las partículas cargadas interactúan electromagnéticamente mediante el intercambio de fotones. Entonces, voy a repetir, el electromagnetismo es la interacción de partículas que tienen cargas con campos eléctricos y magnéticos, que ya lo vimos, hay una diferencia entre las dos. La interacción electromagnética de estas partículas con carga es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo que se conoce. Las partículas cargadas interactúan electromagnéticamente mediante el intercambio de fotones. Es decir, la interacción se da mediante el intercambio de fotones. ¿Cómo se hace el electromagnetismo? Cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. Ojo, este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de ese radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética, así se le llama. Y de este lado tenemos el tema de la inclinación de la Tierra y la rotación, el eje de rotación, el eje magnético, y etcétera, etcétera. Bueno, y luego algunas cosas que se han encontrado recientemente que la BBC ha publicado, lo que pasa en los fondos de los océanos para entender que también hay fuerzas magnéticas que impiden que los océanos inunden las bases, aunque ya hablamos de eso en otra de las clases, acerca de los lechos y de la parte impermeable que tiene cuando vemos los estudios que hay sobre la potencia y la presión que ejerce el agua, que ya sabemos que puede llegar hasta 3.000 metros de presión. Uno no se explica cómo es posible que con esa presión no se inunden las capas internas de la Tierra, no se inundan obviamente otra vez por efecto de las fuerzas electromagnéticas. Entonces lo que han descubierto son conjuntos insondeables, 2.500 metros de profundidad a la altura de las Islas Azores, con una serie de orificios que a pesar de existir no hacen que fluya el océano y se vacíe por ahí. Mediante la dirección de la más poderosa de las baterías eléctricas, continúa el maestro, la estructura humana electrificada por un determinado proceso, usted puede detener la lluvia en algún punto dado haciendo un agujero en la nube de lluvia, como denominan los ocultistas. Eso respecto a la pregunta si se puede alterar o no se puede alterar las condiciones a través de las cuales la lluvia cae. Entonces, mediante la dirección de la más poderosa de las baterías eléctricas, que es la estructura humana electrificada por un determinado proceso, usted puede detener la lluvia en algún punto dado haciendo un agujero en la nube de lluvia. Ojo, aquí dice, la más poderosa de las baterías eléctricas, entre paréntesis, la estructura humana electrificada por un determinado proceso. Sirviéndose por así decirlo, de otros medios magnéticos poderosísimos, puede producirse la lluvia artificialmente dentro de un área aislada. Lamento mi incapacidad para explicarle el proceso con más claridad. En rojo, usted conoce los efectos producidos por los árboles y las plantas en las nubes de lluvia y de qué manera su poderosa naturaleza magnética de las plantas y los árboles atraen e incluso alimentan a esas nubes sobre las copas de los árboles. Y aquí está hablando entonces con dos verbos, atracción y alimentación. ¿Y de dónde viene esta atracción y alimentación? De poderosas fuerzas electromagnéticas producidas por las copas de los árboles y por las plantas. Es lo que está diciendo aquí el maestro. Cosa ya sabida, pero no descrita de esa manera. Puede que la ciencia lo explique de otra manera, dice. Bien, yo no puedo evitarlo porque este es nuestro conocimiento y el fruto de milenios de años de observación y experiencia. Todo ese que es nuestro conocimiento, el conocimiento de los Mahatmas, es el fruto de milenios de años de observación y de experiencia.
Si esta carta cayera en manos de Hume, seguramente diría que estoy justificando la acusación lanzada públicamente por él contra nosotros, de que cuando somos incapaces de contestar a vuestros argumentos, ellos, nosotros, contestan con toda tranquilidad que sus reglas, las nuestras, no les permiten decir esto o aquello. Sin embargo, a pesar de esa acusación, me siento obligado a contestar que, puesto que el secreto no me pertenece, no puedo hacer de él un producto de mercado, es decir, no lo puedo aclarar. Bien, que los físicos calculen la cantidad de calor necesario para vaporizar cierta cantidad de agua. Después de que calcule la cantidad de lluvia necesaria para cubrir una superficie, digamos 1 milla cuadrada, hasta una profundidad de 1 pulgada, es decir, 1 milla cuadrada con una profundidad de 1 pulgada, 2,5 centímetros más o menos. Entonces nos podemos imaginar qué es eso, es 1 milla cuadrada de 1.600 metros por 1.600 metros y solamente 1 pulgada, 2,5 centímetros de agua. Para esa cantidad de vaporización se requeriría naturalmente una cantidad de calor que será, por lo menos, igual a 5.076.000 de toneladas de carbón. Ahora bien, para poder entonces aplicar un calor para que esto pueda vaporizarse, se van a necesitar 5 millones de toneladas de carbón. Ahora bien, la cantidad de energía a la cual equivaldría ese consumo de calor corresponde, como cualquier matemático podría decírselo, a la que haría falta para levantar 1 milla de altura, 1.600 metros, un peso superior a 10 millones de toneladas. Esa energía es la misma que se necesitaría para vaporizar 1 milla cuadrada de 2 por 2,5 centímetros de agua. ¿Cómo puede un hombre generar esa cantidad de calor y energía si se necesita tantísima energía para poder hacer eso? Disparatado absurdo, dice el maestro. Todos nosotros somos unos lunáticos y usted que nos escucha se le colocará en la misma categoría si por ventura se le ocurre repetir esta tesis. Sin embargo, yo digo que un hombre solo puede hacerlo, puede hacer eso, y con mucha facilidad si sabe hacerlo. Con solo que esté familiarizado con cierta palanca físico-espiritual que posee internamente y que es mucho más poderosa que la palanca de Arquímedes de la cual hablamos la clase pasada. Incluso la simple contracción muscular va siempre acompañada de fenómenos eléctricos y magnéticos, la contracción de cualquier músculo. Y existe la más poderosa de las conexiones entre el magnetismo de la Tierra, los cambios de temperatura y el hombre, que sería mejor barómetro viviente si supiera cómo descifrarlo debidamente. Por otra parte, el estado del cielo siempre puede averiguarse por las variaciones que indican los instrumentos magnéticos. Han transcurrido varios años desde la que tuve la oportunidad de leer las conclusiones de ciencia sobre lo particular. Por lo tanto, a menos que me tome la molestia de poner al día mis conocimientos respecto a lo que podría ignorar, no conozco las últimas conclusiones de la ciencia. Pero para nosotros es un hecho establecido que el magnetismo de la Tierra es el que produce los vientos, las tormentas y la lluvia. Es el magnetismo. Lo que la ciencia parece conocer de ello no son más que síntomas secundarios inducidos siempre por ese magnetismo, y puede que muy pronto descubran sus errores actuales. Yo creo que la atracción magnética del polvo meteorice por parte de la Tierra y la influencia directa de este a los cambios súbitos de temperatura, especialmente lo que atañe al frío y al calor, no es una cuestión que haya sido aclarada hasta el presente. Bueno, un meteorito es un meteoroide que alcanza la superficie del planeta debido a que no se desintegra por completo en la atmósfera. La luminosidad dejada al desintegrarse se denomina meteoro. El término meteoro viene del griego meteoros, que significa fenómeno en el cielo, y se emplea para describir el destello luminoso que acompaña la caída de materia de un sistema solar sobre la atmósfera terrestre, o sea, partículas, rocas. Dicho destello se produce por la incandescencia temporal que sufre el meteoro a causa de la presión de choque con la atmósfera. El aire atmosférico se rompe, se comprime al chocar con el cuerpo y aumenta la presión y aumenta la temperatura que se transfiere al meteoroide. El número de la fricción es 12, esto generalmente en alturas entre 80 y 110 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Bueno, y hay muchos meteoritos que han caído en diferentes partes del mundo. Este es uno de los, uno que cayó en Tampico, en México, y está aquí el punto donde cayó, que de hecho ahí no está Tampico, Tampico está de este lado, pero bueno, al final de cuentas cayó en la República Mexicana. Bueno, se puso en duda, dice el maestro, el hecho de que nuestra Tierra, al pasar por una región del espacio donde hay más o menos masas meteóricas, tuviera algo que ver con la altitud de nuestra atmósfera que aumentara o disminuyera, o ni siquiera que estuviera influencia sobre el estado del tiempo. Pero nosotros creemos que podríamos demostrarlo fácilmente y puesto que se acepta el hecho de que la relativa distribución y proporción de tierra y agua sobre nuestro globo puede ser debida a la gran acumulación en él del polvo meteorice, especialmente en nuestras regiones nórdicas,
con la nieve llena de hielo meteórico y de partículas magnéticas y habiéndose descubierto depósitos de estas últimas incluso en el fondo de los mares y de los océanos, me pregunto cómo hasta ahora la ciencia no ha comprendido que cada cambio atmosférico y cada perturbación se debe al magnetismo combinado de las dos grandes masas entre las cuales se encuentra comprimida nuestra atmósfera. Yo llamo a este polvo meteórico masa, porque realmente se trata de eso. Mucho más allá de la superficie de nuestra Tierra, el aire está impregnado y el espacio está lleno de polvo magnético o meteorice, o sea, polvo magnético, que ni siquiera pertenece a nuestro sistema solar. Habiendo descubierto felizmente la ciencia que a medida que nuestra Tierra con todos sus demás planetas se desliza por el espacio, recibe una mayor proporción de esa materia polvorienta en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Sabe que a eso se debe el mayor número de continentes en el hemisferio norte que en el hemisferio sur y la mayor abundancia de nieve y humedad también en estas partes del globo. Millones de estos meteoritos o incluso de las partículas irias finas nos alcanzan cada año y cada día. Y todos los cuchillos de nuestros templos están hechos de este hierro celeste que nos llega sin haber sufrido ningún cambio, pues el magnetismo de la Tierra lo mantiene en cohesión con ella misma. Bueno, aquí está explicando el maestro entonces cosas muy importantes, incluso está explicando por qué hay mucho más tierra en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, y todo lo está de alguna manera atribuyendo a las fuerzas electromagnéticas. Continuamente está añadiendo materia gaseosa a nuestra atmósfera que proviene de la incesante caída de materia meteórica, enormemente magnética y sin embargo para los científicos todavía parece una cuestión sin resolver si las condiciones magnéticas tienen algo que ver o no con la precipitación de la lluvia. No conozco ninguna serie de movimientos producidos por presiones, expansiones, debidas en primer lugar a la energía solar. Aquí ya está contestando la última parte de la pregunta, si es esto lo que calienta los aires. Vamos a repetir para que se entienda con más claridad. Continuamente se está añadiendo materia gaseosa a nuestra atmósfera, o sea, continuamente está penetrando la materia gaseosa que proviene de la incesante caída de materia meteórica, de la cual ya se ha explicado. Enormemente magnetizada, y sin embargo, para los científicos todavía parece una cuestión sin resolver si las condiciones magnéticas tienen algo que ver o no con la precipitación de lluvia. No conozco ninguna serie de movimientos producidos por presiones o expansiones como las que comenta en su pregunta Cine, debidas en primer lugar a la energía solar. Es decir, no es el sol el que calienta todo esto. La ciencia se ocupa demasiado o demasiado poco al mismo tiempo de la energía solar e incluso del mismo sol. Y el sol no tiene nada que ver con la lluvia y muy poco con el calor. Yo tenía la impresión de que la ciencia había descubierto que los periodos glaciares, igual que en aquellos periodos en los que la temperatura era como la de la época carbonífera, son debidos a la disminución y al aumento, más bien a la expansión de nuestra atmósfera, cuya expansión se debe a la misma presencia meteórica, es decir, otra vez de estos gases que están cargados electromagnéticamente. De cualquier manera, todos nosotros sabemos que el calor de la Tierra recibe por radiación del Sol es, como máximo, una tercera parte, o quizá menos, de la cantidad que recibe directamente de los meteoros, es decir, de este polvo meteórico. Entonces, aquí está desentrañando otra vez un secreto que por puro sentido común uno imaginaría que el calentamiento es únicamente debido al Sol, y el maestro dice no, no es tan sencillo, es bastante más complejo. La siguiente pregunta. ¿Es la corona solar una atmósfera? ¿Está compuesta de gases conocidos? ¿Y por qué asume el aspecto irradiante que se observa siempre en los eclipses? Bueno, le viene la pregunta, llámela cromosfera o atmósfera, aunque no se la puede llamar de ninguna de las dos maneras porque se trata simplemente del aura magnética y siempre presente del Sol. Aura magnética que siempre está presente en el Sol, a pesar de que solo pueda verse a través de un eclipse. Vista por los astrónomos solo durante unos breves momentos durante los eclipses y por algunos de nuestros chelas cuando lo desean. Por supuesto, mientras se encuentran en cierto estado previamente inducido, es cuando los chelas pueden observar esto. Una contraparte de lo que los astrónomos denominan las llamas rojas de la corona puede verse en los cristales de Reinbach o en cualquier otro cuerpo fuertemente magnético. La cabeza de un hombre en un profundo estado de éxtasis, cuando toda la electricidad de su sistema está concentrada alrededor de su cerebro, especialmente en la oscuridad, presentará un parecido perfecto con el Sol durante esos periodos. Voy a repetir. La cabeza de un hombre en un profundo estado de éxtasis, cuando toda la electricidad de su sistema está concentrada alrededor de su cerebro, porque está absorto en algo, y especialmente en la oscuridad, presentará un parecido perfecto con el Sol, es decir, presentará una especie de cona. Entonces, esa
corona perceptible que tiene una persona que está en éxtasis puede verse como cristales de Reinbach, pero aquí está hablando de un ser humano cuyo cerebro está a tope. Y especialmente en la oscuridad presentará un parecido perfecto con el Sol durante esos periodos. El primer artista que dibujó las auroras alrededor de las cabezas de sus dioses y santos no lo hizo por inspiración, sino que las representó basado en la autoridad de las pinturas del templo y en las tradiciones del santuario y de las cámaras de iniciación donde esos fenómenos tenían lugar y eran perceptibles por algunos de los adeptos. Cuanto más cerca de la cabeza o del cuerpo que emite el aura, más fuerte y más refulgante será la emanación debido al hidrógeno del que nos habla la ciencia en el caso de las llamas. Y de ahí las rojas llamas irregulares alrededor del Sol o la corona interna. El hecho de que éstas no se encuentren siempre presentes en cantidades iguales demuestran solamente la constante fluctuación de la materia magnética y de su energía, de la cual depende también la variedad y cantidad de manchas. Durante los periodos de inercia magnética, las manchas desaparecen, o mejor dicho, permanecen invisibles, se hacen invisibles, no es que desaparezcan. Cuando más se aleja del Sol la emanación, más pierden intensidad hasta que atenuándose gradualmente se desvanece. De ahí que la corona externa y su forma irradiada sea debida enteramente a este último fenómeno cuyo fulgor precede al de la naturaleza magnética de la materia y de la energía eléctrica, y de modo de partículas intensamente calientes como afirman algunos. Todo esto es terriblemente acientífico, pero sin embargo es una realidad ante la cual puedo añadir otra, recordando a usted que el Sol que nosotros vemos no es en absolutamente el planeta central de nuestro pequeño universo, sino solamente su velo o su reflejo. Para estudiar este planeta, la ciencia tiene terribles dificultades que felizmente nosotros no tenemos. La primera y más importante consiste en los constantes temblores de nuestra atmósfera que no le permiten juzgar correctamente lo poco que. Este impedimento no estuvo nunca en el camino de los antiguos astrónomos caldeos y egipcios, ni tampoco es un obstáculo para nosotros porque poseemos los medios para detener o contrarrestar esos temblores familiarizados como lo estamos con todas las condiciones acásicas. Este secreto, suponiendo que nosotros lo divulguemos, no sería de más utilidad práctica para los hombres de ciencia que el secreto de la lluvia, a no ser que se obtuviesen en ocultistas y sacrificaran muchos años de la adquisición de poderes. Imagínese solamente a Huxley o a un Tyndall estudiando Yogbidya. De ahí los muchos errores en los cuales suelen caer y las hipótesis contradictorias de vuestros mejores autoridades. Por ejemplo, el Sol espectroscopio, revelando que la luz de la corona se componía principalmente de una línea en la parte verde del espectro, como coincidiendo con la línea muy cercana de hierro. Sin embargo, los profesores Young y Lockleary no lo aceptaron, con el ocurrente pretexto, si no recuerdo mal, de que si la corona estuviera compuesta de diminutas partículas parecidas a una nube de polvo, y eso es lo que nosotros denominamos materia magnética, estas partículas caerían sobre el cuerpo del Sol. Eso decían estos dos, Young y Locklear. Que se sabía de cometas que atravesaban ese vapor sin ningún efecto visible, y que el espectroscópico del profesor Young demostraba que la línea de la corona no coincidía con la del hierro. Bueno, es lo que decían esos hombres de ciencia. La razón por la cual las partículas, puestos que ellos las llaman así, no caen sobre el cuerpo del Sol es evidente. Hay fuerzas coexistentes con la gravitación. Hay fuerzas que junto con la gravitación coexisten con ella, de las que ellos no saben nada, los científicos. Además de esa otra realidad que no existe gravitación propiamente dicha, sino solo atracción y repulsión. 2. ¿Cómo podrían los cometas verse afectados por dicho tránsito, puesto que atravesar ese vapor es simplemente una ilusión óptica? Estos cometas no podrían entrar en el área de atracción sin quedar inmediatamente aniquilados por esta fuerza, de la cual ni siquiera el Brill puede dar una idea adecuada. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos un poco de qué era el Brill y salieron ahí los hermanos que nos ayudan un poco con la contestación de este sistema que ya está contestado? Bueno, entonces, pasando los cometas tal como lo hacen a través de un reflejo, no hay que asombrarse de que el dicho vapor no produzca ningún efecto visible sobre los cuerpos ligeros. La línea de la corona puede que no parezca idéntica a través del mejor de los espectroscopios reticulados, sin embargo, la corona contiene hierro, así como también otros vapores. Bueno, yo había hablado del Brill, ¿se acuerdan ustedes? Hablando un poco de la literatura antigua, que ya habíamos tocado también aquí en las clases, pero que con mucho detalle nos fue explicado por algunos de los hermanos que ven esta serie de los maestros. Entonces ya consideré no necesario ponerla en todo lo de Zanoni, que ya se había tocado, donde te aparece entonces esta referencia. Decirle a usted en qué consiste sería inútil.
puesto que soy incapaz de traducir los términos que utilizamos para ello. Y además no existe ninguna materia parecida, al menos en nuestro sistema planetario, excepto en el Sol. El hecho de lo que ustedes llaman Sol es simplemente el reflejo de la gigantesca fuente inagotable de energía de nuestro sistema, donde se generan y se conservan todas las fuerzas, y siendo el Sol el corazón y cerebro de nuestro enano universo, podríamos comparar sus facultades de esos millones de cuerpos pequeños intensamente brillantes, de los cuales se compone la superficie del Sol, a excepción de las manchas, con los corpúsculos de sangre de este luminario, aunque algunos de ellos son tan grandes como Europa, según ha sido correctamente conjeturado por la ciencia. Estos corpúsculos de sangre son la materia eléctrica y magnética en su sexto y séptimo estado. ¿Qué son esos largos filamentos blancos enroscados como manchas o cuerdas de las cuales se compone la penumbra y el Sol? ¿Qué es la parte central que se ve como una gigantesca llama terminada por espirales y flamígeras y nubes de transparentes más o menos en los vapores formados por delicadas hebras de luz plateada, suspendidas sobre esas llamas, que son sino el aura electromagnética, el flogistro del Sol? La ciencia puede seguir especulando para siempre, pero mientras no renuncie a dos o tres de sus errores fundamentales, pues será muy difícil para ella comprender esa realidad. Bueno, entonces, si no se hace un poco dúctil para poder entender las explicaciones que existen en el ocultismo acerca de estas cosas, la ciencia se encontrará siempre tanteando en la oscuridad. Algunas de sus mayores equivocaciones radican en sus nociones limitadas de la ley de gravitación, en su no aceptación de que la materia puede ser imponderable en el término fuerza, recientemente inventado, y en la idea absurda y tácitamente aceptada de que la fuerza es capaz de existir per se y de actuar no más que la vida desde afuera, independiente de la materia o de alguna otra manera que no sea a través de la materia. En otras palabras, en su no aceptación de que la fuerza no es sino materia en uno de sus estados más elevados. Los tres últimos, en la escala ascendente de que solo se nieguen porque la ciencia no sabe nada de ellos, y su ignorancia en el proteo universal es absoluta, ni tampoco sus funciones, eh, su importancia en la economía de la naturaleza, el magnetismo y la electricidad. Dígale a la ciencia que incluso en los días de la decadencia del Imperio Romano, cuando el súbdito británico tatuado solía ofrecer al emperador Claudio de Electrón su forma una sarta de cuente de ámbar, que incluso entonces ya existían hombres que se mantenían apartados de las masas licenciosas y conocían más sobre la electricidad y magnetismo de lo que ellos, los hombres de ciencia, conocen ahora. Y los científicos se reían cruelmente de usted como lo hacen ahora por su bondadosa dedicación hacia mí. Lo que está diciendo es que en la época del Imperio Romano, cuando el súbdito británico tatuado solía ofrecer al emperador Claudio de Electrón su forma unas sartas de ámbar, que incluso entonces ya existían hombres que se mantenían apartados de las masas licenciosas y conocían más sobre la electricidad y el magnetismo de lo que ellos, hombres de ciencia, conocen hoy ahora. En otras palabras, que el conocimiento del magnetismo y la electricidad era muy superior en antaño que ahora, o ahora me refiero a 1880. En verdad, cuando los astrónomos hablan de materia solar, llaman esas luces y llamas nubes de vapor y gases desconocidos para la ciencia, por supuesto, acosados por los poderosos torbellinos y ciclones, mientras que nosotros, sabiendo que se trata simplemente de materia magnética en su estado normal de actividad, nos sentimos inclinados a sonreír ante esas expresiones. ¿Cómo podemos efectuar esta transformación? En primer lugar, debemos considerar el efectivo cuerpo material visible al llamado hombre, a pesar de que esté solo en su vestidura externa lo que conocemos. Tengamos presente que la ciencia nos enseña que casi cada 7 años cambiamos de piel, en realidad como cualquier serpiente. Esto acontece de manera tan gradual e imperceptible que nadie lo hubiera sospechado si la ciencia, después de los años de estudio y observación incesantes, no lo hubiese asegurado. Es decir, son una serie de cosas que nosotros seríamos capaces de advertir por nuestra cuenta, pero hemos legado a los científicos la potestad de hacer todo este tipo de ejercicios científicos para que ellos sean entonces los responsables de poner sobre las mesas a estos conocimientos. Además, constatamos que el tiempo, toda cortadura o herida corporal, por profunda que sea, tiene la tendencia a reparar la pérdida y, cerrando la lesión, a menudo un fiel reemplaza al que se haya perdido. Por lo tanto, si un hombre es fustigado y alejado socialmente vivo, a veces puede sobrevivir y cubrirse de la nueva piel. De manera análoga, podemos solidificar las partículas de nuestro cuerpo astral vital con los cambios atmosféricos, pues estos últimos es el cuarto de los 7 cuerpos que ha traído y asimilado a sí mismo el segundo, y es mucho más etéreo el cuerpo físico que el cuerpo físico. Todo el secreto consiste en desenvolverlo del cuerpo visible separándolo de él, mientras que sus átomos generalmente invisibles pasan y concretizan en una masa compacta.
Gradualmente se libera de las partículas viejas de nuestra estructura visible, haciéndose morir y desaparecer antes de que el nuevo grupo haya tenido ya el tiempo de desenvolverse y reemplazarlas. Vamos a ver todo esto porque es un tema muy importante para que podamos digerirlo bien. Dice el maestro, además constatamos que en el tiempo toda cortadura o herida corporal, por profunda que sea, tiene la tendencia a reparar la pérdida y cerrando la lesión, a menudo un fragmento de piel reemplaza la que se ha perdido. Bueno, una de las cosas sabias de la naturaleza es que conoce los procesos de curación y estos procesos de curación que se conocían pues, desde la antigüedad son aquella sabiduría que el cuerpo tiene para repararse, reconducirse o rehacerse una vez que ha habido algo que le ha generado problemas desde el punto de vista físico. Por eso es que dice, además constatamos que con el tiempo, toda cortadura o herida corporal, por profunda que sea, tiene la tendencia a reparar la pérdida y centrado en la lesión a menudo el fragmento de piel reemplazado que se ha perdido. Por lo tanto, si un hombre es fustigado y dejado parcialmente vivo, a veces puede sobrevivir y cubrirse de nueva piel. De manera análoga, podemos solidificar las partículas de nuestro cuerpo astral vital con los cambios atmosféricos, pues este último es el cuarto de los 7 cuerpos que ha atraído y asimilado por sí mismo el segundo. Vamos a leer otra vez. Por lo tanto, si un hombre es fustigado y dejado parcialmente vivo, a veces podría sobrevivir y cubrirse de nueva piel. De manera análoga, podemos solidificar las partículas de nuestro cuerpo astral y vital con los cambios atmosféricos, pues este último es el cuarto de los 7 cuerpos, que ha traído y asimilado a sí mismo el segundo. Y es mucho más etéreo que el cuerpo físico. Todo el secreto consiste en desenvolverlo del cuerpo visible, separándolo de él. Y mientras que sus átomos generalmente invisibles pasan a concretizarse en una masa compacta, gradualmente se liberan las partículas viejas de las nuestras de nuestra estructura visible, haciéndolas morir y desaparecer antes de que el nuevo grupo haya tenido el tiempo de desenvolverse o reemplazarlas. No podemos decir más. Magdalena no es la única que puede ser acusada por tener en sí 7 espíritus, aunque los hombres que tienen un número inferior de espíritus, ¿qué término erróneo es este? En ellos no son pocos ni excepcionales. Son los frecuentes fracasos de la naturaleza, los hombres y las mujeres incompletos. Cada uno de estos espíritus debe a su vez sobrevivir al anterior y al más denso y luego morir. El sexto es la excepción cuando es absorbido y se sume en el séptimo. El Datul del antiguo filósofo fisiólogo hindú tenía un significado dual cuyo aspecto esotérico corresponde con el Sung tibetano. Y aquí aparecen los principios tibetanos. Pueden imaginarse las hogueras solares alimentadas con la materia puramente mineral, con meteoritos cargados poderosamente de hidrógeno, proporcionando al Sol una amplísima atmósfera de gases ígneos. Nosotros sabemos que el Sol invisible está compuesto de aquello que no tiene ni nombre ni puede ser comparado a nada conocido por vuestra ciencia, en la Tierra, y que su reflejo contiene menos aún de algo que sea como gases, materia mineral o fuego, aunque incluso nosotros, cuando tratamos de ello en vuestra civilizada lengua, nos sentimos impulsados a utilizar expresiones tales como vapor o materia magnética. Para poner punto final a esta cuestión, los cambios en la corona no influyen en el clima de la Tierra, aunque las manchas sí. Y el profesor Lockyer está muy equivocado en sus deducciones. El Sol no es ni sólido ni líquido, ni siquiera una incandescencia gaseosa, sino una bola gigantesca de fuerzas electromagnéticas, la fuente inagotable de vida y de movimiento universales desde donde estos últimos irradian palpitaciones en todas direcciones, alimentando desde un átomo más pequeño hasta el mayor de los genios con la mismísima sustancia hasta el fin del Mahayana. Bueno, para la pregunta 10, las estrellas distan de nosotros por lo menos 500,000 veces más que el Sol, y algunas más. Y el Sol, que está a 148 millones de kilómetros, hay que multiplicar 148 millones de kilómetros por 500,000 y nos va a dar una cifra enorme, que son las estrellas distan de nosotros por lo menos esa cantidad. Y entonces, y algunas más. La fuerte acumulación de materia meteórica y las vibraciones atmosféricas están siempre obstaculizando. Si vuestros astrónomos pudieran saltar por encima de este polvo meteoricie con sus telescopios y sus puros habanos, podrían tener más confianza de la que puedan tener ahora en sus fotómetros. Pero es que pueden. Ni el verdadero grado de intensidad de esa luz puede conocerse en la Tierra.
De aquí que no pueda disponerse de una base fiable para calcular magnitudes y distancias, ni tampoco hasta ahora estuvieron acertadas ni una sola vez, excepto en el caso de una estrella de Casiopea, sobre las cuales las estrellas que brillan por reflejo y las cuales son las que brillan por su propia luz. El funcionamiento de los mejores fotómetros doble para estrellas es engañoso. De esto había asegurado que en la primavera de 1878 asistí a las observaciones que se hacían a través de un fotómetro Pickering. La diferencia de observaciones de una estrella cerca de Gamma Ceti alcanzaron a veces la mitad de su magnitud. Con la sola ayuda de nuestra simple visión espiritual conocemos un buen número de ellos. De hecho, cada estrella Sol que ha llegado a su completa madurez tiene varios planetas que le acompañan. Al igual que conoce en nuestro propio sistema la famosa prueba de la polarización de la luz, que es poco más o menos tan fiable como las otras, naturalmente, si el simple hecho de que parten de una premisa falsa no pueden invalidar ni sus conclusiones ni sus profecías astronómicas. Puesto que ambas son matemáticamente correctas en sus relaciones mutuas y responden al objetivo propuesto. Ni los caldeos ni tampoco nuestros antiguos rishis poseían vuestros telescopios ni vuestros fotómetros y sin embargo sus predicciones astronómicas eran impecables. Los errores, muy ligeros en realidad, atribuidos por ellos a sus modernos rivales, proceden de los errores de estos últimos. Bueno, pues aquí está hablando de cosas muy importantes. Entonces, una de las cosas más importantes tiene que ver con lo que pasa con el Sol, la aportación que el Sol hace para los temas que tienen que ver con la lluvia, lo muy distantes que están las estrellas más cercanas a la Tierra en relación a la distancia que tiene el planeta Tierra con el Sol, que nuestro sistema solar es enano o es muy pequeño, y que mucho del polvo ni siquiera es de este sistema solar, sino que ha entrado en el sistema solar y continuamente está produciendo efectos en los diferentes los planetas, pero sobre todo en el planeta Tierra. Bueno, también estaba comentando entonces, vean ustedes que con todos los fotómetros que hay en la actualidad, ningún planeta excepto uno ha sido descubierto fuera del sistema solar, mientras que nosotros con la sola ayuda de nuestra simple visión espiritual conocemos un buen número de ellos. De hecho, cada estrella Sol que ha llegado a la completa madurez tiene varios planetas que la acompañan, al igual que ocurre con nuestro propio sistema. La famosa prueba de la polarización de la luz es poco más o menos tan fiable como las otras. Naturalmente, el simple hecho de que parten de una premisa falsa no pueden invalidar ni sus conclusiones ni sus profecías astronómicas, puesto que ambas son matemáticamente correctas en sus relaciones mutuas y responden a un objetivo propuesto. Ni los caldeos ni tampoco nuestros antiguos rishis poseían vuestros telescopios ni vuestros fotómetros. Sin embargo, sus predicciones astronómicas eran impecables. Los errores muy ligeros en realidad, atribuidos por ellos a sus modernos rivales, proceden de los errores de estos últimos. Usted no debe lamentarse de mis respuestas demasiado largas a sus muy cortas preguntas, puesto que le contesto para instruirle como estudiante del ocultismo, mi discípulo laico y de algún modo, en vistas a contestar al Journal of Science, yo no soy un hombre de ciencia en relación con su conexión de las enseñanzas modernas. En realidad, mi conocimiento de vuestras ciencias occidentales es muy limitado, y usted me haría favor de tener presente que todas mis respuestas están basadas en nuestras doctrinas ocultas orientales y derivan de ellas, independientemente de su concordancia o disconcordancia con las enseñanzas de la ciencia exacta. Por consiguiente, digo que la superficie del Sol emite por milla cuadrada tanta luz, proporcionalmente, como puede emitir cualquier otro cuerpo. Pero, ¿qué quiere usted decir en este caso? Por luz. Esta última no es un principio independiente y yo me alegro de la introducción del espectro de difracción con objeto de proporcionar medios de observación, puesto que aboliendo todas estas existencias independientes e imaginarias, tales como el calor y el actinismo, la luz, etcétera, se ha rendido a la ciencia oculta el mayor de los servicios, justificándolo a los ojos de su hermana moderna, nuestra muy antigua teoría sobre la cual todo fenómeno no es más que un efecto de los movimientos variados de lo que conocemos como acasa, que no es el éter de ustedes y que en realidad no existe más que con un elemento único, el principio que es la causa de todas las cosas, pero puesto que su pregunta se hace en vistas de establecer un punto de discusión para la ciencia moderna, trate de responderle de la manera más clara que pueda. Digo, pues no, y le daré las razones del por qué no. Bueno, tenemos todavía más material, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todavía falta mucho de esta carta.
Entonces, déjenme avanzar un par de slides más. Aquí está. No dará las razones, etcétera. Bueno, vamos a continuar. Ellos no pueden saberlo por la simple razón de que hasta ahora no han encontrado en realidad ningún medio seguro para medir la velocidad de la luz. Déjenme ir atrás para ver si es realmente donde estábamos. A ver. No, estábamos acá. Usted no debe lamentarse de mis respuestas demasiado largas a sus muy cortas preguntas. Aquí nos quedamos. La superficie del Sol, el siguiente párrafo, la superficie del Sol emite por milla cuadrada tanta luz proporcionalmente como puede emitir cualquier otro cuerpo. Pero, ¿qué quiere usted decir con eso de ese caso de por luz? Esta última no es un principio independiente y yo me alegro de la introducción en el espacio de distracción con objeto de proporcionar medios de observación, puesto que aboliendo todas estas existencias independientes e imaginarias, tales como el calor y el activismo, luz, se ha rendido a la ciencia oculta el mayor de los servicios, justificando a los ojos de la hermana moderna nuestra muy antigua eh, teoría según la cual todo fenómeno no es más que el efecto de los movimientos variados de lo que nosotros llamamos a casa, y que acá en este caso no es la casa que conocemos tradicionalmente, sino que no es el éter de ustedes y que en realidad no existe más que como un elemento único en el principio, que es la causa de todas las cosas. Pero puesto que su pregunta se hace en vistas a establecer un punto de discusión con respecto a la ciencia moderna, trataré de responderle eh, de la manera más clara que pueda. Digo pues no y le daré razones del por qué no. Bueno, ellos no pueden saberlo por la simple razón de que hasta ahora no han encontrado en realidad ningún medio seguro para medir la velocidad de la luz. Los experimentos relacionados por Sufisot y Corot, conocidos en el mundo de la ciencia como los dos mejores investigadores de la luz, a pesar de la general satisfacción ante los resultados obtenidos, no son datos fiables, ni por lo que respecta a la velocidad a la que viaja la luz del Sol, ni a su cantidad. Los meteoros adoptados por los dos franceses dan resultados acomodaticios o de cualquier manera aproximadamente correctos, puesto que hay una variación de 227 millas por segundo entre los resultados de las observaciones de ambos investigadores, aunque se realizaron en el mismo aparato. Solo por lo que se refiere a la velocidad de la luz entre nuestra Tierra y las regiones más elevadas de su atmósfera, su rueda dentada girando a una velocidad conocida, registra naturalmente el fuerte rayo de luz que pasa a través de una de las divisiones de la rueda, y luego se oscurece su punto de luz cada vez que pasa por un diente. Con bastante precisión, el instrumento es muy ingenioso y no puede dejar de dar resultados espléndidos en su viaje de ida y vuelta, para unos cuantos miles de metros. Al no existir entre el Observatorio de París y las fortificaciones de esta ciudad ninguna atmósfera, ninguna masa meteórica que impida el progreso del rayo de luz, y este rayo, al descubrir unas condiciones totalmente diferentes, un medio para viajar por encima del éter del espacio, el éter entre el Sol y el continente meteorice encima de nuestras cabezas, la velocidad de la luz mostrará en verdad 185,000 y pico de millas por segundo. Y vuestros físicos se exclamarán después de hacer esta aseveración: ¡Eureka! Ninguno de los otros artefactos inventados por la ciencia desde 1867 para medir esta velocidad ha dado mejores resultados. Todo lo que pueden decir es que sus cálculos, en todo lo que cabe, son correctos. Si pueden medir la luz por encima de nuestra atmósfera, pronto descubrirán que estaban equivocados. Y aquí hace una referencia que si pudieran medir la luz por encima de nuestra atmósfera, pronto descubrirían que estos datos están equivocados. Vamos con la 11 y nos vamos a quedar hasta la 11. Para la pregunta, vea la carta 23A. Hasta ahora es así, pero está cambiando con rapidez. Vuestra ciencia sostiene la teoría, según creo, de que si la Tierra se situara de repente en regiones extremadamente frías, por ejemplo, si cambiara su lugar con Júpiter, la Tierra, todos nuestros mares y ríos se convertirían repentinamente en sólidas montañas, el aire, o más bien una parte de las sustancias aeriformes que lo componen, se metamorfosearían desde un estado fluido e invisible debido a la carencia de calor en líquidos, lo que ahora existe en Júpiter, pero de lo cual los hombres de la Tierra no tienen ninguna idea. Dese cuenta que, o trate de imaginar que la condición contraria, y esta será la de Júpiter en el momento presente. Bueno,
El conjunto de nuestro sistema solar cambia imperceptiblemente de posición en el espacio. La distancia relativa entre los planetas sigue siendo siempre la misma y no es afectada de ninguna manera por el desplazamiento de todo el sistema. Lo que está diciendo aquí es que todo el sistema solar se mueve y entonces se mueve de una manera en donde está tomando ciertas posiciones en el espacio que nosotros no podemos calcular, o por lo menos no podíamos calcular en aquella época, mientras que las equidistancias que hay de los diferentes planetas siguen una serie de órbitas que sí son calculables y que normalmente no tienen desplazamientos. Dice, la distancia relativa entre los planetas sigue siendo siempre la misma para el caso del sistema solar y no es afectada de ninguna otra manera por el desplazamiento de todo el sistema que se va moviendo dentro del universo. Y la distancia entre este último y las estrellas y otros soles es tan inconmensurable que durante siglos, acuérdense que inconmensurable es una cantidad casi prácticamente sin medida de lo grande que es, que durante siglos y milenios futuros se producirá muy poco cambio perceptible. Si es que se produce alguno, ningún astrónomo lo percibirá telescópicamente hasta que Júpiter y algunos otros planetas cuyos pequeños puntos luminosos esconden ahora a nuestra vista millones y millones de estrellas, casi 5.000 o 6.000 millones, nos dejen envejecer, entrever algunos de los rajasoles que actualmente nos ocultan. Prácticamente vamos a quedarnos hasta acá, solo vamos a arrancar un poco de lo que sigue en este espacio detrás de Júpiter, antes de la respuesta 12. Detrás del planeta más grande del sistema solar, que es Júpiter, a la derecha hay una estrella real de tal magnitud que ningún ojo físico mortal ha visto jamás durante esta ronda nuestra. Ojo, vamos a repetir. Detrás de Júpiter, que es enorme, a la derecha hay una estrella real de tal magnitud que ningún ojo físico mortal ha visto jamás durante esta ronda nuestra. Si se pudiera ver a través del mejor telescopio con un poder de aumento de 10.000 veces, su diámetro parecería como un pequeño punto sin dimensión, lanzado a la sombra por la luminosidad de cualquier planeta. Y sin embargo, ese mundo es miles de veces más grande que Júpiter. La violenta perturbación de la atmósfera de este e incluso su mancha roja que tan intrigada tiene a la ciencia últimamente se deben, uno, a ese desplazamiento y dos, a la influencia de esta estrella raja. En su actual posición en el espacio, y por imperceptiblemente pequeña que sea, las sustancias metálicas de las que se componen principalmente estas estrellas se están expandiendo y se están transformando gradualmente en fluidos aeriformes. El estado de nuestra propia Tierra y sus 6 globos hermanos, antes de que la primera ronda se conviertan en parte de su atmósfera, saque sus propias conclusiones y sus deducciones. De esto, mi querido Chela laico, pero vigile al hacerlo que no sacrificara a su humilde instructor y a la misma doctrina oculta en el altar de su irascible diosa, la ciencia moderna. Aquí termina con bastante sarcasmo la parte número 12, donde le pide por favor que Chela laico, entre comillas, y vigile al hacerlo no sacrificar su nombre de instructor a la misma doctrina oculta en el altar de su irascible diosa, la ciencia moderna. Bueno, pues esto es lo que dice el maestro otra vez cuando va respondiendo este tipo de preguntas. La mitad de ellas o un poco más ya las habíamos visto antes. En una segunda lectura empiezan a tener más sentido para todos. Y la segunda parte, que es esta que estamos viendo, bueno, requiere entonces que podamos concentrarnos con estos contenidos para poder empezar a tratar de advertir lo que el maestro, o las buenas nuevas o los nuevos elementos invisibles que el maestro pone sobre la mesa para que nosotros podamos conocer la realidad de lo que ellos ven, por lo menos hasta donde se les es permitido divulgar. Voy a dejar de compartir hasta acá. Vamos a continuar la próxima sesión y voy a dejar abierto entonces el tema para preguntas, comentarios o correcciones o cualquier cosa que pueda ayudar a que la comprensión de esta lectura sea más útil para todos los que hemos participado en este ejercicio. Ya les comentaba que esta carta es muy difícil, muy larga, muy complicada, las preguntas son enormes, las respuestas son increíblemente largas, de acuerdo a la jerga que se utilizaba hace 150 años, pero sobre todo son temas que siguen siendo vigentes y que siguen siendo muy importantes y que con la educación que tenemos hoy todos podemos entender con mayor claridad lo que los maestros querían transmitirnos. Bueno, y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto podré tratar de contestarla o la contestaremos entre todos. A ver, Sergio. Sí, gracias. Cuando
¿Se cortó lo que estabas hablando, Sergio? ¿Me escucha? Sí. Bueno, cuando hablaba en la parte de que estaba hablando eh, de la dimensión de las estrellas o de los cuerpos celestes que podían ver, cuando menciona la visión espiritual, ¿cómo se puede interpretar eso cuando menciona esa parte? Yo entiendo, aunque no esté explicado, por lo menos hasta donde sé, que los chelas pueden desarrollar la habilidad de quitar capas en la atmósfera y al quitarlas pueden ser capaces de observar diferentes longitudes de onda que emiten los astros completos que están en el universo y de los cuales solamente nosotros a simple vista podemos observar nada más ciertas, ciertos fragmentos que pasan por la luz visible. Estamos hablando de 1880. Y hoy sabemos que tenemos telescopios muy potentes que están en los sitios más altos de muchos países del mundo, pero también tenemos telescopios en el universo y algunos incluso, del que hemos hablado muy poco, que es el que hace poco lanzó la NASA, está en un punto medio donde no hay prácticamente gravedad, que es algo, o sea, no hay atracción prácticamente de ningún cuerpo, entonces con lo cual puede estar suspendido ahí durante mucho tiempo. Por lo tanto, tiene poca interferencia electromagnética para poder observar la realidad del espacio, por lo menos de manera visual. Entonces se registran todas estas longitudes de onda, se transforman en imágenes y son enviadas a la Tierra y son una maravilla monumental, porque ustedes seguramente han observado, cuando salió esto hace algunos meses, cómo se ve el espacio. Es muy parecido como lo veía el Hubble, pero con muchísimo más detalle. Y se ven los sistemas solares, se ven las galaxias, se ve todo de una manera tan peculiar que parece una sábana de Miró. Entonces, todo eso que se ha logrado ahora, 150 años después de estas clases, no hace más que demostrar este, este, esta enorme cantidad de soles, galaxias y cosas que hay con diferentes colores y manchas solares, mares de polvo sideral, todas esas cosas que se conocían muy poco escuetamente en ese entonces y ahora se ven con mayor claridad, nos ayudan un poco a comprender lo que los maestros están tratando de decir. Ahora, en aquella época lo que ellos dicen es que los chelas pueden educar su percepción para poder ver las manchas solares o las coronas solar, independientemente de que esté pasando un eclipse, porque ellos tienen habilidades para hacerlo, aunque no explica cuál es esa habilidad. Si es una habilidad que tiene que ver con la percepción de un ojo metafísico capaz de observar la corona, anulando un poco la parte del cuerpo físico, podría ser así, aunque realmente no lo explica Sergio. Es lo que yo te podría decir al respecto. Sí, sí, intriga la parte esa, pero sí lo supuse Intriga, que era. realmente no sabe, pero evidentemente no es el ojo físico, ¿no? Tiene que ser necesariamente un ojo más, más sofisticado. Pero se Sí, sabe que claro. pasan cosas raras. Algunos exploradores o algunos viajeros que van al lago Masanobar, el lago este donde fueron revelados los secretos a través de los rishis de la Osa Mayor a los terrestres para poder saber los secretos del universo, ahí a veces a estos exploradores les dan un regalo, les quitan una de las capas de oscuridad que tiene el espacio para la luz visible y son capaces de ver un universo de una manera que nadie puede ver por sí solo. Perdón. Entonces, eso es lo que hay en los relatos y los que han logrado ver lo que se ve, quitando esa capa, pues dicen que es un espectáculo maravilloso. Y es un espectáculo que no es posible verlo cuando esa capa está. Entonces, si nosotros suponemos que esa capa lo que hace es que permite a las limitaciones del ojo visible observar lo que normalmente es invisible para él, pues podemos ver cómo se llena el espacio de colores y de formas y de gases que tienen dentro del espectro visible una visibilidad brutal. Es todo un espectáculo, es pletórico de colores y cosas y formas que te dejan anonadado. Es un regalo que se da a veces a los viajeros que llegan a esas latitudes, que son lugares muy sagrados. Pero yo creo que es lo que más podemos saber a ese respecto, Sergio. Sí, sí, gracias por la explicación, Enrique. No, al contrario, gracias a ti. Dani, Enrique, me pusiste la mente así, me explotó así. Tanta buena informaciones. Gracias, gracias. Tengo dos preguntitas, dos cositas que preguntar. Es sobre el calentamiento de la Tierra. Creo que un slide dice que no es debido al sol necesariamente,
y también que el Sol está compuesto de magnetismo. Que tú puedes elaborar un poquito más en esos dos slides. Bueno, sí, tiene una poderosísima capa magnética el Sol, que prácticamente toca a la de la Tierra, que no es, que tampoco es tan poderosa. Hay unos espectrómetros que muestran cómo las últimas capas electromagnéticas de la Tierra y cómo tocan las enormes capas electromagnéticas del Sol y cómo las manchas solares afectan a algunas funciones, sobre todo magnéticas, en el magnetismo terrestre. Todo eso está en las enciclopedias y se puede consultar. Es relativamente fácil de estudiar y ahora incluso hasta los niños lo ven en los primeros años de escuela. Y es más explicado y tiene gráficas y se puede más o menos observar de la manera como los científicos lo explican. Aquí los maestros lo están explicando no tan visualmente o como los científicos lo hacen, pero sí explican cómo funciona, que explican por lo pronto de que la casa es el responsable, que no es algo que la ciencia todavía acepte y pueda describir, pero que en algún momento dado lo hará, y cómo estos polvos atraviesan incluso las líneas que dividen a lo que son las galaxias y luego los sistemas solares enanos como el nuestro, y que pueden entrar y no nada más entran a todo el sistema, sino que compenetran a la Tierra y prácticamente lo compenetran todo, y que son masas electromagnéticas, porque tienen partículas, que ya los maestros en otra carta, ¿se acuerdan ustedes que nos habían dicho cómo podían ellos materializar algo? Gracias a este polvo que es invisible, hacen un proceso de selección, después de separación, después de condensación, y después de condensación ya viene la última fase en donde la condensación adquiere la forma de lo que se va a materializar, y que eso puede ser visto como magia, pero no es magia, es un fenómeno perfectamente normal para un chela. O sea, cualquier chela puede de alguna manera fabricarlo. Por eso tenemos que estar continuamente tratando de ver lo que vimos antes en las cartas para irlos mezclando con lo que viene acá, porque en estas respuestas importantes son de una clase de magnetismo para los que preguntaban hace 150 años. Hoy mucho de eso ya está resuelto, no todo, pero hoy es mucho más fácil entender lo que los maestros están diciendo y por eso les puse un poco las definiciones tanto del magnetismo como del campo magnético y el electromagnetismo, aunque hay mucho más que se puede explicar a ese respecto. La idea es entonces que los maestros están explicando ahí al que lo está preguntando en relación al efecto que tiene sobre los planetas, etcétera. Luego están explicando ellos que pues algo muy interesante eh, respecto a este polvo y a la llegada del polvo y por lo tanto al efecto que tiene la rotación terrestre sobre el hemisferio norte y el sur, explican ellos magnética y electromagnéticamente por qué hay más continentes con tierra en el hemisferio norte que en el sur. Por lo menos el maestro lo ve como una obviedad, aunque cuesta trabajo entenderlo. Yo lo voy a repetir la próxima clase algunos trozos para que volvamos otra vez a entrar en el detalle, porque así vamos a ir viendo esta carta. Esta carta es compleja y hay que estarla repasando, repitiendo, y en la siguiente repetición yo les pongo esquemas y les explico un poco más cosas para que vayamos entendiendo lo que el maestro está explicando, hasta que veamos por qué en el hemisferio norte hay más partes con tierra que en el sur. Y luego lo vamos a mezclar, como tú acabas de ponerlo en la pregunta, con lo moderno que tiene que ver con el calentamiento global, que no está directamente relacionado con lo que están diciendo los maestros, pero sí este es un tema de mucha actualidad. Entonces, si te parece, lo vemos de esa manera para poderlo explicar a través de la próxima clase. Gracias, Enrique, gracias. Gracias a ti. Pati Chávez. Hola Enrique, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Tengo dos preguntas, Enrique. La primera es que hay una teoría en donde dice que se invirtieron los polos, por eso la parte sur hay más tierra que la parte norte. Y este movimiento se fueron hace muchísimos años, ¿no? Ahora, mi segunda pregunta, ahorita están haciendo estos experimentos grandiosos, la ciencia, en donde están tratando de ver la manera de cómo poder promover la lluvia. Entonces, mi pregunta es, ¿utilizan este polvo de estrellas para poder proceder a ese procedimiento de ellos para poder materializar esa lluvia? Gracias, Enrique. A ver, la primera, yo creo que así no lo dicen los maestros. La ciencia sí habla de la inversión de los polos y tiene sentido, pero no es por lo menos yo no veo que sea exactamente así como lo dicen los maestros. Lo que la ciencia dice, acuérdense que la ciencia trata de que no existan factores de la conciencia o de
de la energía con conciencia que gobierna todo esto como capaz o responsable de algunos cambios que aparecen electromagnéticos. Entonces, por lo tanto, la ciencia sí, la ciencia trata de poner todo como ya Pasteur habían comentado los maestros respecto a la generación espontánea, que son cosas que pasan por sí mismas cuando tienen ciertos ciclos. Entonces, hay una semi-aceptación de la ley de los ciclos, y dentro de esta aceptación, entonces se sabe que hay decadencias, y en las decadencias pasan cosas, y dentro de ellas algunos fenómenos electromagnéticos. Y uno de ellos es la inversión magnética que comentas. Y eso lo que dice esto es que se traslada a los polos magnéticos y se produce un cambio en la polaridad y en la orientación del campo magnético terrestre, de tal manera que se intercambian, no se sabe si permanentemente o parcialmente, la polaridad magnética del hemisferio norte y el sur, que tiene la carga positiva arriba y la carga negativa abajo. Y dentro de esa polaridad hay una serie de movimientos y cambios muy importantes. Sin embargo, los maestros explican que no necesariamente es un fenómeno fortuito así, sino que tiene que ver con ciertos periodos que están gobernados por ciertas fuerzas, y estas fuerzas, cuando llega el momento en que las razas deben terminar su periodo mambatárico, por decirlo así, se producen una serie de cambios magnéticos que dan como consecuencia el cambio de orientación terrestre, el hundimiento de ciertos continentes y el surgimiento de otros continentes que son casi simultáneos. Explicaban en la carta anterior en la previa a la anterior que mientras se hunde la Atlántida emergen los Alpes en Europa. Entonces hay algo nuevo desde el punto de vista de la masa terrestre, y hay algo que se hunde. Entonces, esto a la luz de lo que la ciencia va descubriendo, luego cuesta mucho trabajo empatarlo, porque las teorías nuevas científicas explican parcialmente lo que dicen los maestros, no totalmente, y cuesta mucho trabajo hacer un empalmamiento. Yo puedo tratar de hacer un empalmamiento con algunas teorías eh, contemporáneas, como la inversión magnética geomagnética de la polaridad de la Tierra, que es la que hablabas, en relación a lo que ellos comentan a este respecto, como para ver qué cosas están y qué cosas no están, pero hay que entender que este discurso era para un mundo que no tenía estas teorías, ni siquiera tenía la manera de medirlas. Y ahora, si hubiera cartas en la actualidad, pues podrían los maestros opinar respecto a este sistema, y seguramente le corregirían seguramente muchas de las tesis con las que el modelo este está aplicado. Siempre va a estar el problema de que el científico que postula esto y que se ve medio bien pasa su nombre a la enciclopedia, y alimentamos el ego inferior. El ego inferior del científico, y ya tenemos un gran problema, porque cuando empezamos a corregir la teoría, pues normalmente el científico y toda la escuela que genera pues se defienda para tratar de que eso no se cambie, y eso retrasa muchísimo el que los conocimientos puedan ir desenvolviéndose poco a poco. Entonces, otra vez hace sus travesuras el ego inferior en relación a lo que sería el avance de la ciencia. No sé si más o menos contesté la primera parte de tu pregunta. Sí, Y luego muchas había gracias. otra, Pati, otra pregunta me dijiste, ¿no? ¿Cuál era la otra? Es acerca del nuevo descubrimiento de la ciencia sobre que están tratando de hacer lluvia a través de Ah, nubes, y bueno, estas pues ahí nubes. los maestros explican cómo es posible hacerlo, no con tanto detalle, pero sí explican que primero del poder electromagnético que tiene la mente humana, y lo equiparan al poder que nosotros podíamos medir a nivel de kilocalorías para poder elevar una milla, unas 100 toneladas, con la cantidad de energía que se requiere para hacer eso, que es lo que podría hacer la mente humana, podría producir algo similar. Es lo que entiendo que están diciendo ellos, que si estuviéramos suficientemente bien entrenados, podríamos hacer cosas como esas. Y ya la clase pasada incluso se habló de algunas personas que tienen cierta sensibilidad para buscar agua o para producir ciertas condiciones a través de las cuales pueda caer la lluvia o pueda dejar de llover. Y los metros se acercan un poco a estos temas y nos ayudan pues muy poquito, pero por lo menos nos dicen que sí se puede, nos dicen que se hace un hoyo, por así decirlo, en la tormenta, y esto magnéticamente afecta a la disposición que tiene el agua, barométricamente hablando, para poder dejar caer la precipitación en donde supuestamente esta está funcionando. También nos hablan previamente a esto que hay un poder magnético de la copa de los árboles y de las plantas para traer esto. Entonces, nos dan como varios elementos, como un puzzle que tenemos que armar con lo poco que nos dicen, y luego tenemos que compararlo con lo más que sabemos en esta época, para ver si sería posible o no facilitar la caída de agua
a raíz de estas condiciones, pero acuérdense que la ciencia no va mucho por el lado de que la mente de un ser humano pueda crear esto, sino más bien van por el lado de que tiene que ser un aparato tecnológicamente complejo, que dispare rayos que sean razonablemente visibles y que tenga un éxito especial para que pueda ser comercializado y vendido. Es la ciencia que hemos creado, y entonces esta ciencia no va en la dirección de lo que están diciendo los maestros, hasta donde yo he estado revisando, y lo que ustedes han escuchado respecto a lo que los maestros dicen de lo que puede hacerse a ese respecto, que ya lo había preguntado Cine. No sé si eso contesta más o menos tu pregunta, Pati. Sí, Enrique, muchas gracias. Al contrario. Bueno, pues, Chuy, Nada más en la para, boca. sí, ¿verdad? Óigame, así me tenía todos estos días. Con respecto a lo que decías de los meteoritos, ahorita nada más por ahí mencioné el de Chuklup, que Es es el el de México, ¿no? meteorito el Sí. que cayó ahí en Yucatán, y se cree que fue el que mató gran parte de los seres vivos aquí en la Tierra en ese momento, que Chuklup quiere decir que es la pulga del diablo. Por ahí les puse algunos datos y les puse la fotografía donde cayó el meteorito, y sí, Cerca de Mérida Mérida. y parte de todo ese espacio está todo plano, que ahí cayó el meteorito, y se cree que por lo mismo hay todas las cavernas de agua y las pozas que hay ahí de agua abajo de todo ese territorio, nomás como breviario cultural. Sí, porque Yucatán es un lugar orográficamente muy complejo. Tiene una base de tierra fértil como de 17 metros, y debajo hay ríos subterráneos y de todo, que se llaman cenotes, cuando hay un orificio sobre la tierra donde puede uno bajar. Allí se hacen lagos artificiales, es un tema bellísimo. En prácticamente la península de Yucatán existe esto, y pues, siempre es una duda de por qué existe eso que existe. Y eso normalmente lo hacen coincidir con el famoso meteorito, que se supone que aquel meteorito es el que cayó ahí, aunque hay otra teoría que el meteorito era mayor y cayó. Entonces, algunos decían en la bahía de Hudson, que está en la parte de Canadá, o otros en la... Pero bueno, son teorías que tenemos respecto al tamaño, porque aunque es un tamaño considerable, no tiene nada que ver con el Golfo de México, que sería de un tamaño muchísimo más considerable. Y luego dicen de broma que se murieron los dinosaurios, pero no todos, porque siguieron los políticos dinosaurios todavía, en una siguiente generación. Bueno, pues muy bien. Sergio, ¿otra pregunta? Sí, aprovechando el comentario de Chuy, ahorita que decía del polvo meteórico que se menciona también en las cartas, de repente se me ocurre también, por ejemplo, artefactos que hay, digamos, en los egipcios, que traían elementos de alguna otra especie, de algún otro planeta. Digo, es algo que a mí en algún momento se me hizo difícil concebirlo. Se me ocurre pensar o relacionarlo con este sentido de que podría tener alguna relación de ese polvo meteórico que cae en la Tierra, y ahí podría encontrarse una razón de esas teorías, por así decirlo. Tal vez es muy vaga mi suposición, pero se me ocurre preguntar, no sé, quedé muy intrigado con esos comentarios de las cartas. Mira, yo no sé si, no conozco la parte de la cultura egipcia donde tuvieran conocimiento del polvo meteórico y que trataran de medirlo, lo que sea. Lo que sí es cierto es que cuando los reyes o los ministros de la antigüedad conocían algo científico, buscaban obviamente acercar científicos para sacar algún provecho de ello. Lo más conocido es lo que hacían los alquimistas y los muchos reyes que contrataban a los mismos para hacer inestables el plomo y convertirlo en oro y algunas otras cosas por el estilo. Entonces no sería remoto, creo yo, especulando, que si sabían en algún momento dado de esto, hayan tratado de buscar algo para controlarlo, comerciarlo, algo en su favor, pero yo por lo menos no lo sé. No sé si alguien aquí del auditorio lo sepa. Sergio, si alguien quiera hacer algún comentario a ese respecto, yo por lo pronto no sé nada a ese respecto. Va bien, No, gracias, Enrique. No, al contrario. hombre, Pues chicos, muchísimas gracias. yo, como has dicho antes, has hablado sobre el lago Manasovar. Yo me acuerdo allí, tengo el recuerdo de lo grandes que se veían las estrellas desde aquella altura. No Sí, sé sí, si te sí. acordarás tú. Se supone que quitaron una capa, y la visión era algo irrepetible, porque Sí, se ve el espacio de una manera que no se ve normalmente así.
incluso con tanta luz que hasta se veía alrededor las camionetas y la tierra. O sea, era algo muy, muy especial. Es como un regalo, por lo menos así me lo dijeron alguna vez, que se dan a los exploradores que llegan para animarlos a la búsqueda que hacen para llegar a esos lugares tan lejanos y tan complicados. Pero sí, efectivamente, así es como se ve, mi estimado Félix. Ujú. Bueno, pues nada más que eso. Pues muy Gracias. bien, chicos. Pues muchas gracias a todos por mantener viva la clase y nos vemos la próxima Perdón, semana. hay un escrito en el chat de Oscar Ajá. Galindo con algo muy interesante que dice Blavatsky. Si lo quiere leer, si lo quiere A leer. ver, si lo vemos, Oscar, Oscar de Puebla, ¿verdad? Oscarito, a ver, Oscar Galindo, sí, creo que es de Puebla, no sé. a ver, Oscar, ¿qué dices? Sí, sí, sí. Mira, escribí bueno, en la reunión del comentarios a la doctrina secreta, de la reunión del 11 de abril, es muy extensa y habla muchas situaciones sobre los meteoritos. Nada más puse algo que él ya comentó, que voy a leerlo aquí rápidamente, unos 2 minutos. Ok, por favor. Dice, señora Blavatsky, entre dos planetas cualesquiera, digamos entre la Tierra y la Luna, hay una gradación regular de densidad de la atmósfera etérica entre ambos. Comienza en un planeta con el aire densamente material, es decir, el aspecto material, materia oculto del éter, y es opaco a la luz de sus principios superiores, como es el cuerpo del hombre a la luz del espíritu divino. De esta oscuridad material, la atmósfera del éter se aclara gradualmente hasta alcanzar esta brillantez o luminosidad. Este es el punto Laya, o línea en nuestro plano de la atmósfera entre dos planos. Es la condición de Laya, que preserva el debido equilibrio entre los planetas y evita que se precipiten uno sobre el otro. Por lo tanto, en la ciencia oculta es imposible que algo en la forma de un cuerpo material pase de un planeta a otro. Desde el punto de vista oculto, la teoría de los meteoritos es realmente grande. Y es el comentario de la secreta reunión del jueves 11 de abril de 1889. Entonces, ya habría que pasar esa reunión que habla mucho sobre los meteoritos y no saqué algo en relación con el punto Laya que un cuerpo material ahora, solamente lo que pasa es el polvo, lo dice en otra parte. Dice el polvo, como ya lo estuvieron diciendo los maestros, polvo, pero no la parte material física de ese cuerpo celeste, por ejemplo, el meteorito. Entonces, más o menos para que tengamos una idea complementaria de lo que nos están diciendo los maestros, a que nos dice la señora hablaba en los comentarios a la doctrina secreta. Pues muchas gracias, Oscar. Como siempre, nos sacas a veces de muchas dudas y vamos a estudiar un poco el comentario para poderlo vincular a lo que hemos visto en la sesión de hoy. Gracias, Oscar. Con mucho gusto. Gracias a ti, Enrique. Bueno, chicos, pues entonces muchas gracias a todos. Gracias.